Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Oramos todos. Padre, le damos gracias, Señor amado, por este momento, por este tiempo, por esta oportunidad. Oh bendito Dios, que nos concede, Padre, de alabar su nombre, de glorificarle, de exaltarle, de honrarle, Padre, en esta noche, Padre Santo. Todos los hermanos que están reunidos, los que se van a agregar en el transcurso de la vigilia, Padre, ya sea en el mensaje o en la oración, en el siguiente culto que vamos a tener, Padre, nuestros hermanos, los amigos, Padre, que están acá con nosotros, bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Yo lo pido, Dios amado, bendíceles grandemente y ayúdales, Padre Santo, que hoy esta palabra también llegue a lo más profundo de su corazón. Lleva salvación, Padre, aquel que no tiene, Dios amado. Lleva fortaleza aquel que está necesitando ser fortalecido. Levanta, oh Dios amado, al caído, se lo suplico, Padre Santo. Sea usted haciendo obras, Padre. Estoy orando juntamente con este pueblo, Padre, porque sé que no están callados, Señor, sino que están alabando tu nombre, están agradeciendo, Padre Santo, porque van a escuchar tu palabra. Pido que llegue a lo más profundo de nuestro ser, que su Espíritu Santo se mueva, Dios amado, haciendo, Dios, obras, milagros, prodigios en nuestras vidas, cada uno conforme a la necesidad que hemos traído a este lugar. Oh Dios amado, por favor, llega, haz obras, Padre, en las vidas, en los corazones, Padre Santo. Lo pido, Dios amado, en el nombre de Jesús. Lo suplicamos, Padre, en esta hora. Sea usted moviéndose con poder y gloria. Ilumina mi mente, Dios, mi corazón. Dame discernimiento de tu palabra para poder entenderla y explicarla. Lo pido, Padre Santo, tú eres el único que puede hacerlo. Habla a través de mi boca, Dios amado. Habla a mi corazón y habla al corazón del pueblo. Lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Gloria a Jesús. Dijimos que el tema es como en los días de Noé. Y como dije, vamos a hablar acerca de los tiempos, que los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que sucedieron, hermanos, los acontecimientos que la Biblia nos explica, nos enseña referente al tiempo de Noé. Y yo creo que para ello vamos a tener que ir al Génesis capítulo 6, que es donde nos habla, ¿verdad?, acerca de esos tiempos, lo que se estaba viviendo. Y hay información en otros libros que no fueron considerados, inspirados, que no entraron en el canon de las Sagradas Escrituras, pero son libros que tienen información acerca tanto de aquellos tiempos como en algún proceso o momento de las Escrituras, ¿verdad?, de algún momento que sucedió. Por ejemplo, los 400 años o más de silencio que tuvo, hermanos, el planeta, por decirlo de esta manera, desde Malaquías hasta Mateo, son más de 400 años que no hubo un profeta. Dios no habló a través de nadie, un silencio de parte de Dios. Pero sí hay libros de historia que nos enseñan, o históricos, que nos enseñan algunos acontecimientos pasados en ese tiempo. Amén, iglesia. Entonces vamos a hablar o comenzar a hablar acerca de lo que dice el tema, como en los días de Noé o como en los tiempos de Noé. La Biblia nos dice ahí en el verso 36, pero el día y la hora, ¿de qué? Bueno, del levantamiento de la iglesia, del retorno de Cristo a levantar a su pueblo. No hablo de la segunda venida, sino del rapto de la iglesia. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ahora, ¿por qué digo que se está hablando de ese tiempo? Bueno, porque si hablamos o habláramos de la segunda venida visible de Cristo, cuando dice la Biblia que aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿verdad?, y lamentarán todas las tribus de la tierra cuando vean al Hijo del Hombre descendiendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso lo dice la Escritura. Entonces, este tiempo está marcado después del acontecimiento del rapto de la iglesia.
La Biblia menciona tiempos y días, de tal manera que cuando nosotros como iglesia nos levantemos de esta tierra, pasará un periodo de 7 años para que el Señor vuelva nuevamente en esa manifestación gloriosa donde todo ojo le verá. ¿Sí me explico, hermanos? Fíjese bien esto, la gente que ha escuchado la palabra, pero nunca ha querido recibir al Señor, nunca ha querido apercibirse, arreglar cuentas con ese Dios poderoso, han oído acerca de esto, saben bien que la iglesia se va a levantar. La Biblia habla de un rapto de la iglesia, que desapareceremos en un abrir y cerrar de ojos. Amén, iglesia. Entonces las personas han oído. Si estas personas en todo el tiempo que Dios les da para arrepentirse no lo hicieron y el rapto de la iglesia se efectúe, esas personas entenderán que correrán 7 años de gran tribulación para que luego el Señor aparezca nuevamente, y en esta venida sí todo ojo le verá. Pero la Biblia dice acá en el texto que nosotros estamos leyendo que el día y la hora, ¿qué dice la Biblia? Nadie, así dice, ¿verdad? Nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, ni aún ellos lo saben. Y luego dice, sino solo mi Padre. Recuerde que Cristo está hablando como siervo. Amén. Y por eso dice que solo el Padre. Pero luego a Cristo encontramos diciendo, vengo en breves. Entonces, no puede, si no sabe en qué momento, no puede decir vengo en breve, porque ¿cómo sabe que es breve tiempo? Entonces, cuando Él es glorificado como Dios, Él conoce los tiempos y Él sabe en el momento que Él vendrá a levantar a la iglesia. Amén, hermanos. El tiempo establecido en el que vendrá por cada uno de nosotros. Amén, pueblo. Bueno, el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos. Aquí estamos claros, no podemos poner fecha, y cualquier persona, cualquier individuo, no importa el título que tenga, y ponga una fecha en la que el Señor vendrá a la tierra, ya sea levantar a su iglesia o especulando que vendrá en la segunda venida, porque usted es posible que escuche de que solamente hay una segunda venida, e ignorando así el evento del rapto de la iglesia que está en medio de esos dos tiempos. La primera venida de Cristo, cuando Él viene en forma humana o toma cuerpo humano para habitar en Él y luego morir por nuestros pecados en su primera venida, hay un tiempo intermedio en el cual la Biblia señala ese tiempo como el rapto de la iglesia. Ese acontecimiento no es la segunda venida, porque en la segunda venida todo ojo le verá, pero en el tiempo del rapto no todos le verán. Amén, hermanos, sino los redimidos, los que son salvos, porque Él viene por su pueblo santo. El apóstol Pablo habla de ese evento y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, dice él, para ese tiempo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para esperar en el aire a nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Así que como cristianos entendemos que hay un rapto de la iglesia antes de la segunda venida, y que en la segunda venida, cuando dice que viene, el libro de Apocalipsis, viene montado en un caballo blanco y el ejército celestial viene con Él. Ahí venimos nosotros como iglesia después de 7 años de boda o de fiesta en el reino de los cielos. Nosotros venimos con Él, y ahí dice que todo ojo le verá, y de acuerdo al tiempo que la Biblia señala, será a finales del tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo, el líder político que se levantará y gobernará, y se doblegarán delante de la autoridad que se le delegará a él, a todas las naciones, comandará un ejército terrible que irán hacia las montañas de Jerusalén o Israel, sitiarán el país, sitiarán la ciudad para poder destruirlo, y cuando estén a punto de hacerlo, aparece la señal del Hijo del Hombre. ¡Qué bien! Entonces la Biblia declara en el libro del Apocalipsis que cuando los reyes, los presidentes de la tierra se den cuenta de ese acontecimiento, todos los misiles apuntando hacia Israel serán elevados apuntando a aquel que viene montado en un caballo blanco de los cielos, y hará el hombre guerra contra el Dios creador de los cielos y de la tierra. Lo que pareciera una película de ciencia ficción, esto es real. El ser humano queriendo pelear contra Dios, el ser humano queriendo pelear en contra de los ángeles,
Y Dios viene con toda autoridad y poder, y a los primeros que encierra o ata para ser lanzados al lago de fuego, dijéramos los primeros en inaugurar el lago de fuego, no el infierno, sino el lago de fuego, es el anticristo y el falso profeta, de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Verdad que sí? Pero bueno, hablaba acerca del rapto. Nosotros nos levantamos cuando aquí comienza el periodo de gran tribulación y de lo que hemos venido diciendo en los mensajes anteriores, los primeros 3 años y medio. Recuerde que la Biblia dice tiempo, tiempos, plural, y la mitad de un tiempo. Tiempo, 1 año; tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año, o sea, 3 años y medio. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 6 del verso 2, dice la palabra que aparecerá montado, o hay una representación que viene montado en un caballo blanco, que se le ha dado un arco, pero no se le ha dado flecha. O sea, viene en un caballo blanco, con traje blanco, porque el blanco representa la paz. Y son los primeros 3 años y medio de la tribulación o gran tribulación, en la cual el anticristo vendrá y engañará a las naciones de esta tierra, a los presidentes. Y como hemos venido diciendo, y permítame, hermanos, hacer una retroalimentación de los mensajes que hemos venido llevando. Dice que hay 10 presidentes, 10 reyes, 10 cuernos que, de acuerdo a la bestia, sale en el capítulo 13 del Apocalipsis, verso 1 en adelante, que sube, ¿verdad?, del mar. Y explicamos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 17 y verso 15, que el mar representa a las naciones gentiles, a las naciones de la tierra. Y sale del mar, sale de las naciones y trae, ¿verdad?, 10 cuernos. Viene, dice la palabra, que sus patas, sus garras o sus manos eran de oso, su cabeza era cabeza de león, y trae todo el aspecto de las 4 bestias que ve Daniel, ¿verdad?, en sus visiones. Allá lo podemos encontrar en el libro de Daniel, que representaron los 4 imperios, quizás pudiéramos decir los más conocidos, poderosos de nuestro vivir en este planeta, ¿verdad? El imperio babilónico, el imperio de los medos y los persas, que fueron los que vencieron a los babilónicos. Luego se levantan los griegos, comandados por Alejandro Magno, y vencen a los babilónicos. Y luego viene el imperio romano, cuando ya se está diluyendo, disipando el imperio griego, cuando se divide en las 4 esferas, las 4 partes, los 4 generales, de acuerdo a la vez que ven Daniel como forma de leopardo, porque el leopardo representa a los griegos, que trae 4 alas y 4 cabezas. ¿Se acuerdan, hermanos? Y cada ala, pues son 4, cada cabeza, pues son 4, representa a cada uno de los generales de este hombre llamado Alejandro Magno en la historia. Se divide el imperio griego en los 4, ¿verdad?, sus 4 generales. Y luego viene disipándose poco a poco, porque entran los romanos y toman el control, ¿verdad? Y como decíamos acerca de la estatua de Nabucodonosor, que esa parte del cuerpo para los romanos corresponde a las piernas, que es la parte más larga del cuerpo, porque están divididos en partes: la cabeza, el pecho y los hombros, que representan a los medos y a los persas, parte fuerte y parte débil. Por eso es que aquella bestia ve que se tambalea, o sea, es más fuerte de un lado que del otro. Luego el vientre, que ven que está compuesto del material de bronce, ¿verdad? Sí, hermano. La cabeza de oro, el pecho y los hombros de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro, ¿verdad que sí? Ahora, los que han estado en el mensaje anterior pues están entendiendo. Ahora, luego termina con la otra parte del cuerpo, que son los pies, porque los divide en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y habla de una unión, porque cada dedo representa un rey, un imperio, una nación, un país, un presidente. 10 naciones que se van a unir para darle el dominio al anticristo cuando éste aparezca. Un líder político tendrá que ser, y estos reyes, estos presidentes dirán: bueno, nosotros estamos de parte tuya, ordena y nosotros obedecemos. Se pondrán a las órdenes y le apoyarán, de acuerdo a lo que hemos visto a través de las escrituras. Los 10 cuernos, 10 diademas, los 10 dedos de los pies. Pero las piernas están separadas y los pies no están unidos, están separados. Habla
de 5 naciones, ¿verdad? 5 naciones por un lado y 5 naciones por otra que le apoyarán. Y de acuerdo a lo que hemos visto, según el bloque de naciones, ¿verdad?, europeas que se unieron bajo el Tratado de Letrán, el Tratado de Roma, porque las piernas representan al Imperio Romano, pero los pies también tienen parte del material de hierro, como mencionábamos. Así es que los romanos tendrán que meter su mano ahí para ayudar a esta unión que se va a hacer de estas naciones. Ahora, ¿cómo el Imperio Romano? Como lo explicábamos, aunque el Imperio Romano se disipó militarmente, pero continuó religiosamente. Después de que Constantino en el año 325 aproximadamente, hermanos, existió este gobernante, fue el último general, el último líder militar, y luego se disipa en la religión. Y cuando esto sucede, conquistan toda Europa, por decir, hermanos, todos los países europeos cayeron bajo el dominio de la Iglesia Católica Romana, porque se da el origen de la Iglesia en el año de la Iglesia Católica Romana en el año 325 por este hombre llamado Constantino en esa época. Amén, iglesia. Ese Imperio Romano, aunque militarmente no lo vemos, pero sí religiosamente, es un imperio que todavía está. Entonces estas naciones se unieron bajo el Tratado de Letrán, el Tratado de Roma, así se conoce. Entonces Roma tiene que ver aquí mucho en esa unión que habrá. Pero por otro lado, como estuvimos viendo en las Escrituras, también hay otro grupo que representan a la otra pierna, que apunta a los árabes, a esas naciones. Amén, hermanos. Recuerde que al anticristo le llamarán el asirio también, el asirio. Entonces le llamarán judío porque será judío, y asirio porque recuerde que ese ejército, ¿verdad?, de Asiria fue el que conquista la tribu o las tribus del norte, compuesta de 10 tribus. Se las lleva en el exilio y aquellos en cierta manera desaparecen por allá. Se mezclan entre los judíos y gente gentil, o sea, que no eran judíos, y le comenzaron a nacer hijos y se pierde, por decirlo de esta manera, esas 10 tribus entre las naciones. Como yo decía, y yo creo que si a usted le gusta ver noticias, usted se va a dar cuenta cuánta gente está regresando nuevamente a Israel, que se dieron cuenta que tienen una descendencia judía y que pertenecen a alguna de las 10 tribus perdidas y que están regresando. Algunos los encontraron ya, ¿verdad?, por allá donde están los chinitos. Aquel aspecto de un judío fue perdiéndose porque se fueron mezclando. Hay judíos en México, de esas 10 tribus que se perdieron, bueno, en diferentes países, se regaron por todo el mundo. Entonces este personaje tendrá que ser llamado el asirio también, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado. Quizás usted que ha estado en los mensajes anteriores le parezca un poco aburrido porque esto ya lo escuchó, pero hay personas que no lo han oído. Y por esa causa he tratado de hacer, ¿verdad?, un breve repaso de lo que hemos venido estudiando. Pero todos esos imperios tan despiadados que han existido en la historia, ¿verdad?, porque van a ser 7 reinos, 7 imperios mundiales en toda la historia de la raza humana, comenzando desde Egipto, Asiria, Babilonia, los medos y los persas, o el imperio persa que aparece en la historia, luego los griegos, los romanos, que ya llevamos 6, y el último, el número 7, lo va a componer el comandante, el general, el jefe, conocido en la Biblia como el anticristo. ¿Ven, hermanos? Y para ese tiempo yo quiero decirle que estamos cerca ya. Estamos cerca. Hay mucha gente especulando que ya entramos nosotros a la gran tribulación. Hay gente que ya está especulando, y lamentablemente cristianos o que predican, que mucha gente, hermano, les está oyendo, les está siguiendo y creyendo lo que están diciendo. Algunos señalan, no te pongas la vacuna porque la vacuna es la marca de la bestia. En ningún momento, como lo hemos dicho, porque todavía no han pasado ni siquiera los primeros 3 años y medio de la gran tribulación que se tienen que pasar para que la marca de la bestia comience a implantarse o a ponerse o a marcarse a las personas. ¿Sí me explico, hermano? ¿Verdad? Y esto, todo el tiempo ha sido así, todo el tiempo ha sido así. La peste negra, todas las pestes que han habido a lo largo de la historia, que han demandado, hermanos, a las personas a usar un tapaboca,
como lo fue cuando aquella peste extermina a la mitad, casi la mitad de Europa. Entonces la gente tuvo que usar mascarilla. Y ahora dice, no te la pongas porque es la marca. No te la pongas porque es la marca. Y yo siempre he dicho, son gente que ignoran verdaderamente la escritura y los tiempos bíblicos que, bueno, nosotros encontramos en la Biblia. Amén, iglesia. Alabamos al Señor, ¿verdad que sí? Bueno, hablamos de estos tiempos peligrosos. Ese personaje tendrá las características de Nabucodonosor, de Alejandro Magno. Tendrá esas características despiadadas de todos los generales. Antíoco Epifanes, que entra, hermanos, al templo de Jerusalén y contamina el templo de Jerusalén, que los judíos pensaron que ahí se cumplía lo que Daniel dice acerca de la abominación desoladora, sacrificando una cerda dentro del templo, porque de acuerdo a lo que entendemos por la Biblia, para los judíos el cerdo es un animal inmundo, pero este hombre mete un cerdo ahí, lo sacrifica y lo cose ahí dentro del templo y esparce esa agua sobre todas las paredes, contaminando todo el templo. Luego entra, hermanos, o mete la estatua del dios que él veneraba en el templo de Dios, la estatua de Júpiter, y comienza a exigirle a los sacerdotes que le rindan culto. Y todo aquel que no lo hacía era muerto. En ese momento murió muchísima gente. Era un odio que le tenía a Dios y al pueblo de Dios, que es el pueblo judío también. Amén. Un odio terrible. Terrible. Entonces el anticristo, ese es el linaje sanguíneo de él. ¿Por qué? Porque luego venimos a Apocalipsis capítulo 13 y encontramos una bestia que representa, hermanos, o tiene parte de esos 4 imperios ya existentes: el oso, el leopardo, el león, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Y el otro, de acuerdo a Daniel capítulo 7. ¿Quieren que vayamos ahí? Vamos a Daniel capítulo 7. Vamos ahí, por favor, hermano. Gloria al Señor. Veamos del verso 2. Quiero ver si aquí comenzamos. Miraba yo, dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo cubrían o combatían en el gran mar. Entonces, hablábamos acerca de ese número 4, que bíblicamente corresponde a la tierra. El número 4, 4 vientos, 4 ángulos de la tierra. Nosotros lo encontramos comúnmente en las escrituras cuando leemos. Entonces combatían, ese viento combatían en el gran mar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y recuerde, el viento hace que el mar se ponga tempestuoso, agitado. Entonces las naciones, que el mar representa a las naciones estarán agitadas en el tiempo que el anticristo aparezca. Amén, iglesia. Ahora yo le pregunto, ¿cómo están las naciones hoy? ¿Cómo están? Agitados. Tremendos problemas que ha venido a causar esta famosa pandemia. Un agitamiento total habrá políticamente, religiosamente, y lo estamos viendo nosotros en este tiempo. Pero ahí están combatiendo, ¿verdad? Están peleando, y bueno, en el gran mar. Y dice el verso 3, y 4 bestias grandes. Y dice también ahí, diferente la una de la otra, subían del mar. Otra vez esa palabra. Subían de las naciones, subían del mar. El siguiente texto dice, la primera era como león. Y dice, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso y está, así se va, sobre los pies. No sé si está leyendo conmigo. Sí, ok. Sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esa primer bestia representa al imperio, que es un león, al imperio, dijimos, Babilonia. Ahora, entienda usted lo que le pasó a Nabucodonosor. Después de que Dios le permitió conquistar las naciones, él se para y dice, todo esto lo he logrado con mi fuerza. Así dice, ¿verdad? Y se enaltece, dice, no hay Dios como yo. Y el Dios del cielo lo estaba escuchando. Y dice la Biblia que en ese momento cambió su corazón. De un corazón humano a un corazón de bestia. Y se comienza a encaminar aquel hombre bestia
hacia el campo y comienzan a crecerle las uñas y comienza a crecerle el pelo y comenzó a verse como una bestia entre todos los animales. Aquella gloria y aquel poder que aquel hombre tenía, Dios le hace entender que no hay otro como él, como Dios. Y que todo aquel que quiera ocupar su lugar le va a ir mal. Y que todo aquel que quiera compararse igual que a Dios, la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Por eso es que Dios castiga la soberbia en la vida del ser humano. Amén, iglesia. Por eso es que Dios no está de acuerdo, porque Él es el único Dios verdadero. Y quizás la gente pudiera decir, bueno, que Dios que no permite que otro. No, es que no hay otros. Honestamente no hay nadie que sea o se compare al Dios nuestro, al Dios creador de los cielos y de la tierra. No hay nadie que conozca el tiempo, no hay nadie que conozca el futuro. Para Dios el futuro ya es historia. Lo que para nosotros todavía, lo que nosotros no conocemos, Dios ya lo sabe con anticipación. Él conoce lo que va a pasar. Él manda y sucede. Ordena a las nubes y le obedecen. Ordena al viento y el viento tiene que obedecer. Manda al mar y el mar también le obedece. No hay otro como el Dios grande, el Dios poderoso que nosotros adoramos. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos su nombre porque Él es poderoso, iglesia. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, que representa a los medos y a los persas, de acuerdo a la visión de la estatua que ve del sueño de Nabucodonosor, la cabeza de oro, el pecho de plata, pecho y los hombros de plata. Aquí representa también, en el oso está representado ese imperio de los medos y de los persas. Ahora, vamos a ver si encontramos la otra parte de la siguiente bestia. Gloria al Señor. Siguiente versículo, vamos a buscarlo ahí. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo. Esta representa al imperio griego, el imperio comandado por un joven al principio, aproximadamente de unos 21 años, cuando comienza a gobernar o a reinar este hombre conocido como Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Entonces, dice acá que esa cuarta bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El siguiente texto, ¿qué dice, iglesia? En las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. Vea, aquí no hay siquiera un animal fiero al cual el profeta pueda comparar a esta bestia. Es tan despiadada, la palabra bestia que aparece ahí del griego es la palabra teerión, y esto significa todo fiero. Es un animal o una bestia indomable. De esta manera describe, hermanos, a ese cuarto imperio. Y ese cuarto imperio ya aquí nos está hablando del anticristo. Será tan terrible y tan despiadado ese personaje cuando aparezca, que la Biblia dice: ay de los moradores de la tierra, ay de los moradores de la tierra, ay de los moradores de la tierra. Y ese ay no es de haber, ese ay es de dolor. Amén. No es que hay, sí, ahí hay. No, no, no. Es de dolor. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha sido lanzado a ellos, sabiendo que le queda poco tiempo. Y este Satanás que aparece también acá, hermanos, en el capítulo 12, dice que le da en el capítulo 13 toda la autoridad y el poder a esa primera o a esa bestia última que nosotros estamos viendo acá en el libro de Daniel. Así es que yo creo, hermanos, que como seres humanos no queremos quedarnos a ese tiempo, pero para ello hay un requisito, hay una condición, como todo lo de Dios está condicionado, y esto es venir a Cristo, recibir a Cristo como Señor y Salvador, como dueño y Señor de nuestras vidas. Si alguien dice: yo creo en Jesús, no, sí, yo creo, Dios existe, Dios es bueno. Alguna gente dice: mi Diosito, Diosito es bueno, sí, es bueno, claro, pero esa es una manera de hablar de Él. Pero otra cosa es tenerlo a Él. Porque cuando tú recibes a Cristo, ya no vives tú, Cristo vive en ti.
Cuando tú estás en el Evangelio es vivencial. El Evangelio no es solamente decir yo soy cristiano. El Evangelio se vive, hermanos. La persona que ha venido a Cristo ha cambiado. La persona que ha venido a Cristo es una persona nueva, verdaderamente. Y esto es lo que el mundo no entiende. Porque piensa el mundo que siempre esa persona, las personas que todavía no han conocido la palabra, no han creído en Dios, piensan que el que recibió a Cristo va a seguir la misma vida que llevaba antes. Y que de repente cuando tienen sus tiempos de tomar, de chupa, dijéramos allá en mi país, ahí va a estar esa persona. Y que bueno, las reuniones familiares donde hay alcohol, donde hay cerveza, donde hay un disfrute, que esa persona va a estar ahí. Y se enojan, se extrañan porque esa persona no está ahí. ¿Sabe por qué no está ahí? Porque esa persona tiene una vida diferente, una vida nueva en Cristo Jesús. La Biblia no nos manda a odiar a nuestra familia, pero sí nos manda a no participar en las cosas que el mundo hace. Amén, hermanos, porque somos un pueblo diferente. Que quizás tu familia se enoje porque no participas de las fiestas tradicionales de este mundo con ellos. No importa, tú te estás guardando para el Señor y el Señor te ha llamado a apartarte, a santidad. Y la palabra santidad significa apartado. ¿Apartado por qué y para qué? Bueno, fuimos apartados del pecado para vivir una vida agradable delante de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Y es ahí donde la Escritura también nos enseña y nos dice esas palabras del Señor: el que no ame más a mí, si no me aman más a mí, más que a padre, a madre, hijos, mujer. Bueno, hay una lista, hermano, de personas importantes en nuestras vidas. El hecho de ser cristiano, eso no quiere decir que bueno, ya dejamos de amar a nuestra familia. Los amamos y seguimos orando por ellos. Y les hablamos del Evangelio en cualquier momento que haya oportunidad. Y quizás te puedan tildar de loco. Tal vez te puedan decir, ya estás igual de loco que ese pastor. Te ha lavado el cerebro. El pastor no, es Cristo que lo hizo. Y no solamente el cerebro, te lavó completamente todo, desde la cabeza a la planta de los pies, de tal manera que dice la Biblia que con esta palabra nosotros fuimos lavados, fuimos transformados. Amén, hermanos, en una nueva criatura en Cristo. Y estamos esperando ese evento glorioso de nuestro Salvador, cuando Él venga a levantar a su iglesia, cuando Él nos haga desaparecer de esta tierra y ser trasladado al tercer cielo, donde el ojo humano nunca ha visto, donde no hay un aparato, no hay un telescopio, no hay un satélite que ha llegado a ese lugar, donde hay cosas inefables, cosas que el hombre en su mente no puede explicar. Tan grande es aquel lugar y para allá vamos, iglesia. Tan grande es aquel lugar y para allá vamos. Gloria al Señor. Nuestra mirada, nuestra meta es el cielo. Nuestra meta es el cielo, nuestra meta es el cielo. Y no paramos hasta estar allá con la ayuda del Señor. Hemos pasado un año difícil, pero Dios nos ha mantenido en victoria, de tal manera que podemos decir, con la ayuda de Dios todavía estamos de pie, con la ayuda de Dios todavía estamos peleando, con la ayuda de Dios todavía estamos luchando la buena batalla. Gloria al Señor. Y lo seguiremos haciendo con la ayuda del Señor. Porque el pueblo de Dios no es como aquellos que retroceden, sino que vamos avanzando cada día. Aunque las situaciones sean difíciles y los problemas vengan, hermanos, y es posible que hasta tu misma familia te eche. El salmista pasó esa situación o vio esa situación cerca, de tal manera que él decía: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. Entendamos la palabra recoger. Está hablando de algo que está tirado o caído. Aunque mi padre y mi madre me pegue el puntapié y me eche de su vida, de su casa, de la familia, estoy seguro que Dios me recogerá. Estoy seguro que si es por causa del Evangelio, por causa de esta vida en Cristo Jesús, Dios tendrá misericordia y me levantará. No importa donde yo caiga, no importa donde me lancen, porque también dice la Biblia: me empujaron con violencia, pero tú me sostuviste, tú me levantaste. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
Gloria a Dios, aleluya. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena servirle a Él. Vale la pena, no hay nada mejor que servir a Cristo. No hay nada mejor. Y es por eso que la Biblia nos enseña a nosotros como padres y dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará del camino. Y ese camino es Cristo Jesús. De tal manera que es posible que hayan personas que desde pequeños, allá en nuestros países, allá en el monte, allá en el campo, nos mandaban para escuela dominical. Nos enseñaban un texto de memoria. Amén, hermanos. Cosas que no se olvidan en la vida. Y aunque el hombre se aparte, esa palabra queda sembrada en el corazón. Esa persona recuerda. Hay cuánta gente con las cuales hemos hablado y dice: no, yo en un tiempo fui cristiano. Yo recuerdo cuando mi mamá me llevaba a la iglesia cuando yo estaba niño. ¡Qué bonito esos días! ¿Pero por qué te apartaste? Si esos días eran perfectos, eran hermosos, ¿por qué te alejaste? Vuelve ahora, que es tiempo todavía. Amén, hermanos. Yo recuerdo el primer texto bíblico que nos enseñaron en la escuela dominical, allá tirados en la arena. Ahí, hermano, nos enseñaban textos bíblicos y nos hacían que no teníamos una Biblia. Para ese tiempo no era tan fácil conseguir una Biblia, pero nos leían los textos, nos dejaban escrito el texto y ahí estábamos repasando. Y aunque no sabíamos leer, pero le decíamos a alguien: mire, ¿cree que me puede decir lo que dice acá? Y lo repetía. ¿Y sabe qué es lo que hace la palabra? Aquella persona que está leyendo, esa palabra viva, también está entrando ahí. Amén, hermanos. También está entrando a ese corazón. Y ese corazón quedará sembrado, esa palabra, esa semilla ahí. Y como dije, mucha gente puede decir eso, porque la palabra de Dios tiene poder. Dice la Biblia que es viva y eficaz. Miren, hermanos, es posible que en algún momento algún médico a usted le diga: mira, esta medicina es buena. Te voy a recetar una medicina que es muy buena para esto. Pero no es lo mismo ser bueno a ser eficaz. Porque es buena la medicina, claro que sí, es buena, pero tiene efectos secundarios. Casi la mayoría, ¿verdad? Le dice: mira, ten cuidado porque luego después de que te la tomas, algunos dicen: no manejes porque andarás medio alegre, ¿verdad? No manejes porque lo va a marear, cualquier asunto. Y hay reacciones secundarias que pueden causar, bueno, ser enfermedades en el cuerpo mismo. Pero cuando te dicen eficaz, como lo dice la Biblia, que la palabra es eficaz, entonces no es solamente buena, sino que quita completamente el problema. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Esto indica que no tiene efecto secundario. Es eficaz. O sea, el problema que tiene, mira, aquí yo te doy la solución con esto, se te quita completamente. Y no esperes un efecto secundario, porque el efecto que va a producir la palabra no es un efecto secundario a decir que, bueno, te vas a enfermar después o te vas a poner mal. No, al contrario, serás bendecido por Dios. El efecto que trae la palabra, si podemos hablar de un efecto, son las bendiciones del Dios Todopoderoso. Yo siempre he dicho, todas las bendiciones en las Escrituras que usted encuentra ahí están condicionadas. Condicionadas. Hoy la gente te dice: bueno, tú vas a prosperar, yo declaro, suelto, decreto, tanta tontería que dice mucha gente. Te bendigo, dicen otros. Yo siempre he dicho, por favor, un ser humano que respira porque le dan aire, que se levanta porque lo despertaron, que si le quitan el oxígeno que respira, deja de vivir. Amén. Que si los rayos del sol no entran a este planeta, el planeta va a ir muriendo poco a poco. Amén. Como un ser humano que está en todo momento dependiendo de Dios te va a decir a ti: yo te bendigo? Amén. A menos que lleguen, se metan la mano en el bolsillo y te dicen: aquí está esta bendición. Pero que voy a soltar una palabra y yo te voy a desatar y te voy a amarrar y te voy a volver a desatar. Por favor, hermano.
yo creo que ya como cristianos que conocemos la Biblia, esos asuntos no les hacemos caso, porque solamente hay uno que bendice, y ese es el Dios poderoso. Y que sí promete prosperar a las personas, claro que sí, bajo una condición: ser fiel. Amén, hermanos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en las Escrituras, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, en el libro, está escrito. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Así que todo aquel que quiera prosperar y que todo le salga bien, pues hay que comenzar a obedecer la Biblia. Hay que comenzar a poner atención a la palabra, porque aquí habla de día y de noche meditando en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todas las bendiciones están condicionadas. Amén, hermanos. Muchas veces la gente dice: no, aunque yo no voy a la iglesia, aunque yo no soy cristiano, pero ay, Dios cómo me bendice a mí, Dios cómo me ayuda. Y la persona se conforma solamente con sentirse bendecido. Ahora hay que ver de dónde vienen todas esas ayudas. Porque si la ayuda que te llega te hace que te conformes y no busques a Dios, mira que no vienen de Él. Amén. No vienen de Él. Porque las bendiciones que Dios te da te van a acercar a Él. Te van a acercar a Él. Y dice la Biblia que la bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Así que cuando Dios te bendice, tendrás paz en todo momento. No estarás ahí tronándote los dedos y ahora cómo voy a hacer porque me metí en este lío, ahora debo esto, debo lo otro, porque yo dije que era bendición de Jehová. No era de Él. Porque cuando Dios te bendice, no te va a mantener afligido. Amén. Esto nada más es la introducción al tema que vamos a estar estudiando. De todas maneras tenemos toda la noche. ¿Verdad que sí? Tenemos toda la noche. Y es por eso que hemos ido ahí, ¿verdad? Quizás en algunos momentos aparentemente un poco fuera del tema, pero luego regresamos, hermano. Entonces estamos hablando acerca de lo que es Dios. ¿Verdad que sí? Es tan grande ese Dios poderoso que mantiene con vida al ser humano. Dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Yo siempre digo, el simple hecho de abrir nuestros ojos, amén, hermanos, y ver todo lo hermoso que Dios ha creado en un día nuevo, esto es para estar agradecidos con Él. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Así es que cada mañana Dios piensa en ti y en mí. Cada mañana, y no solo en la mañana, Él prepara la bendición desde mucho antes, para que en la mañana te despierte y tú puedas darle gracias a Él. Ser agradecidos con Dios. Amén, hermanos. Creó un planeta, hermanos, tan hermoso, porque el planeta Tierra es hermoso. Hermanos, y lo feo que se ve es porque nosotros mismos hemos metido la mano ahí y hemos ido destruyendo poco a poco el planeta. Amén, hermanos. Algunos dicen galaxia. Nos dejó en un lugar perfecto, con los planetas adecuados, en la distancia adecuada, porque luego viene la teoría, ¿verdad?, de Carlos Darwin, y de antes de él muchos otros más, que decía: mire, usted y yo venimos del monito, del mono. Y es por eso que de repente usted siente como que se rasca así. Pero usted y yo somos creados a imagen de Dios. Ningún ser humano viene de un mono. La misma ciencia lo ha explicado. Amén, hermanos. Y aunque hay muchas teorías referentes a esto, pero si usted examina perfectamente o analiza la vida de los animales y la vida del ser humano, el mono sigue procreando monos. Amén. El elefante sigue pariendo elefante. El ser humano sigue procreando humanos. Amén. Yo no sé si Carlos Darwin en algún momento se vio al espejo y se vio un poquito parecido a los monos.
No sé si eso lo llevó a pensar de que venía de ahí, o que a lo mejor él pensaba que su abuelo o tatarabuelo era aquel que estaba en la selva gritando por allá. Pero absolutamente no es así. Usted y yo somos imagen, creados a imagen de Dios. Esto lo dice la Biblia y lo creemos. Amén, hermanos. Creó al sol y lo dejó en la distancia correcta, de tal manera que los rayos del sol o ultravioleta que entran a la tierra, entran los que son necesarios para mantener con vida el planeta. Amén, hermanos. La cantidad de agua en el mar, en el planeta Tierra, es la exacta para absorber la calor de la luz solar y mantenerla, hermanos, retenida de día, y por la noche soltarla, para que de día no nos quememos y de noche no nos congelemos. Amén, iglesia. Luego deja la luna o a la luna en la distancia correcta. Amén. De tal manera que en el movimiento, en la rotación que hay de los planetas, nos haga movernos. No sé si usted ha oído de los movimientos de luna, o de repente a usted le duele a alguna parte del cuerpo y dice que quizás es luna llena. Yo recuerdo antes, pues allá en el trabajo que teníamos de la pesca del mar, veíamos el famoso almanaque, y ahí estaban los movimientos del mar, o de aguajes como se conocían también, cuando iban a haber mareas altas, mareas bajas, y todo esto lo provocaba el movimiento de la luna. Amén, hermano. De tal manera que esa atracción de la luna nos hace movernos. Amén. Esos 23, 24 grados, de acuerdo a los expertos, para que la tierra no esté derecha o estable, de tal manera que nos quememos, o la tierra se esté quemando por un lado y congelando por otra, sino que nos hace movernos, y la rotación que hay nos hace que tengamos 4 estaciones en el año. Que de repente podamos ver que la lluvia cae o la nieve cae, pero también podemos ver las hermosas flores que nacen y crecen. Amén, hermanos. El tiempo de invierno, ¿qué? Otoño, primavera y verano, ¿verdad? Las 4 estaciones que son necesarias. La luz del sol, como dije, adecuada, exacta, que entra, hermanos, al planeta, de tal manera que cuando se une con el dióxido de carbono, hace que el dióxido de carbono y la luz solar se mezclen y le den vida a las plantas, y nosotros tengamos hermosas flores. ¿Usted cree que eso fue causa de una explosión? ¿Usted cree que ese fue por causa del Big Bang? Porque la teoría es de que nada existía y que de la nada se formaron los planetas porque algo explotó. La pregunta es, ¿qué explotó? Porque si nada había, la ciencia enseña que de la nada produce nada. Y la misma ciencia ha comprobado de que si existe un universo tan vasto y galaxias, hermanos, muchas de ellas ni siquiera conocidas hasta el momento, y que cada vez que se profundizan más en la investigación y en el estudio se dan cuenta que hay más galaxias todavía, que descubren otra y dicen por allá a lo mejor hay vida, pero no, la Biblia dice que en esta Dios creó al ser humano y provocó vida en el planeta Tierra. Ese Dios que tiene el control de todas las cosas, ese Dios que no se le escapa nada, absolutamente nada de las manos, ese Dios que está al control de todo lo que pasa en nuestras vidas, de todo lo que pasa en este planeta, ese Dios que es tan grande que el mismo diablo tiene que pedir permiso cada vez que quiere hacer algo en esta tierra, ya sea en contra de su pueblo o en contra de alguien, tiene que ir y pedir permiso delante de ese Dios poderoso y tan grande. Gloria al Señor, le alabamos, hermano. Por eso yo estoy en contra de aquellos que usan esa palabra arrebato. Y le arrebato a mi familia al diablo. El diablo no tiene nada. Y las bendiciones yo se las arrebato al diablo. Bueno, ¿quién te bendice, Dios o el diablo? ¿Amén? ¿Qué es lo que tiene el diablo acá? Absolutamente nada.
Nada que nosotros podamos envidiarle o quitarle o arrebatarle a Él. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, para usted y para mí, para todos nosotros. Todo lo bueno y lo que nosotros consideramos malo, todo viene de Dios. Job, en una desgracia tan grande, tantos acontecimientos que habían pasado, hermanos, en tan poco tiempo. Amén. Dice, Jehová dio y Jehová quitó. ¿Mencionó al diablo? Dijo, ¿le arrebato al diablo todo lo que me está quitando? No, Jehová dio y Jehová quitó. Y luego dice también, cuando su mujer, hermano, dice, maldice a tu Dios y muérete. Y dice, ¿acaso vamos a recibir solo lo bueno de Dios? ¿Acaso no recibiremos lo malo? Lo que en nuestro criterio sea malo, porque Dios lo que hace nunca es malo. Ay, este problema, qué mal, todo lo que me está pasando. Ese es tu punto de vista de ver las cosas. Amén, hermanos. Pero Dios es el que se está moviendo en todo. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Bueno, entonces ahora venimos al tema. Estamos hablando, o el tema es, como en los días de Noé. Amén, iglesia. Como en los días de Noé. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando en los días de Noé? Como dije, para eso tendríamos nosotros que leer el Génesis, pero antes también en Judas nosotros encontramos luz de lo que estaba pasando en ese tiempo. Vamos a ir al libro o la carta de Judas, que solamente es un capítulo, al verso 6. Yo quiero que vaya ahí, lo lea, encuéntrelo en su Biblia, hermano, por favor. Menciona a los ángeles que no guardaron su dignidad, no guardaron su morada espiritual, porque Dios los creó espíritu. Pero entendamos que los ángeles pueden materializarse. En la Biblia nosotros vemos a un hombre, hermanos, que a mediodía había salido a la puerta de su tienda, llamado Abraham, y de repente vio a 3 varones que venían. Amén, hermanos. La Biblia dice que uno de ellos era Dios y que los otros 2 eran ángeles, pero él los vio en forma humana, de tal manera que les lavó los pies y les dio de comer. Comieron con él, ¿verdad que sí? Luego nosotros vemos, por mencionar algo de mucho que dice la Biblia, que León estaba ahí, hermano, sacudiendo el trigo para esconderlo, y un ángel se le aparece. Pero él pensaba que era un ser humano, porque los ángeles pueden materializarse. Amén. Y la Biblia dice que ellos abandonaron su morada espiritual. La abandonaron. Bueno, sí, la abandonaron. ¿Para qué? Bueno, vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, del verso 4 al verso 6. Vamos a estar leyendo. Cuando usted lo encuentre, por favor, lo lee, hermano. Vamos a la Biblia, hermano. A la Biblia. Nos detenemos ahí. A los que habían de vivir impíamente. Pero el verso 4, note usted, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, si no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cómo pecaron? Bueno, no solamente se rebelaron, y muchas veces usamos la palabra, ¿verdad? Se rebelaron en el cielo. No, no se rebelaron en el cielo. Satanás se rebeló aquí en la tierra. De acuerdo al libro de Isaías, dice que él se rebeló en la tierra y que dijo, subiré a las nubes. ¿El planeta Tierra tiene nubes? ¿Sí o no? Subiré a las nubes, más allá de las estrellas, y pondré mi trono. Él quería ser igual que Dios. La rebelión comienza acá en la tierra, siendo un querubín, eso dice la Biblia. Y con él hay un sinfín, hermanos, de ángeles, de diferente rango de autoridad,
en el cielo que también se unieron a la rebelión con él, de tal manera que Apocalipsis capítulo 12 lo presenta a él como un gran dragón y que arrastra con su cola a la tercera parte de las estrellas. La palabra cola es esa, ¿cómo se dice? Esa manera, hermanos, de convencer a las personas. No es una cola y no es que es un dragón y que la cola los aparta y los lleva, sino que los convence. ¿Vale? Los convenció y se los trae, se rebelaron en contra de Dios, claro, y fueron lanzados a la tierra. Jesucristo dice: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y antes de que el hombre fuera creado en el planeta, Satanás ya había llegado acá con todos los ángeles que se habían rebelado. Y es por eso que en el Génesis capítulo 1 nosotros encontramos la tierra desordenada y vacía cuando Dios no la había creado así. Si cuando Dios está creando dice que todo era bueno y era perfecto. Pero de repente nosotros encontramos en la Biblia, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad que sí, hermano? Están los cielos creados y está la tierra ya creada. ¿Sí o no? Y la palabra tierra es la palabra hebrea eret. Y esa palabra significa tierra seca. En el principio creó Dios la tierra seca y creó los cielos. Pero de repente ya en el verso 2 vemos que la tierra estaba rodeada de agua y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad que sí? Es lo que dice la Escritura. Entonces, y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Pero ¿quién la desordenó? Algo tuvo que haber pasado en la tierra. Amén, hermanos. Bueno, Dios decide crear o recrear de acuerdo a lo que dice Dios en Isaías. Dice que Él la creó y la compuso. Amén, hermanos. Crear es una cosa y componer es otra. Dios la creó y la compuso. Pero bueno, creó al ser humano. Y de repente nosotros vemos en el capítulo 3 del Génesis a Satanás disfrazado o en forma de una serpiente platicando con la mujer, haciendo de que el hombre se rebele en contra de Dios, la mujer y el hombre, y abandonen la gracia de Dios. Y es eso lo que dice la Biblia, que pasa, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, cuando le ofrece todos los reinos de la tierra a Cristo. Y le dice: todo esto se me fue dado desde el principio. ¿Cuándo se le dio? Bueno, cuando el hombre decidió entregarle toda la autoridad que Dios le había dado a él. Amén, hermanos. Alabamos al Señor. Pero algo tuvo que haber pasado, porque los ángeles caídos se quedaron en la tierra. El diablo mismo estaba operando en la tierra. Y aquí la Biblia dice que a esos que pecaron y que abandonaron su morada, su cuerpo espiritual, los encerró en prisiones de oscuridad. Esa palabra del griego koiné, que es el griego antiguo, esa palabra es tártaro o tártarus. Y esa palabra, hermanos, ese lugar específico que la Biblia señala, no es ni siquiera el infierno, sino la parte más profunda de la tierra, aún más profundo que el mismo infierno. De tal manera que la Biblia dice que Jesucristo, cuando muere, descendió a las partes más bajas de la tierra. Y ahí dice Pedro que predicó a los espíritus encarcelados. ¿Verdad que se dice? Espíritus encarcelados. Entonces no se está refiriendo a los hombres, porque algunos dicen: no, es que les predicó a los que habían muerto en el diluvio y toda aquella gente que no habían oído hablar de Jesucristo. No. Romanos capítulo 1 dice que Dios le reveló, se reveló al hombre mismo a través de su creación. Amén, hermanos. Y dice la Biblia que el hombre prefirió adorar mejor a la criatura antes que al Creador. O sea, todas aquellas etnias, todos aquellos lugares donde nunca se llevó el evangelio y nunca se les habló de Cristo, ellos supieron a través de todo lo que Dios había creado que hay un Dios creador. Y lo entendieron perfectamente, pero decidieron mejor adorar un lagarto, un cocodrilo, una vaca, antes que adorar al Creador, como lo estamos viendo hasta el día de hoy. La gente, en lugar de adorar al verdadero Dios, mejor se hace un muñeco y pone al muñeco ahí está rindiéndole cultos a ese muñeco, que en realidad no es un simple muñeco. En lo espiritual, detrás de cada muñeco hay un demonio esperando recibir la adoración de la gente. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios que lo que se sacrifica a los ídolos no es a los ídolos, sino a los demonios se sacrifica. Lo que dice, hermano.
Si es que todo aquel que le rinde culto a un ídolo le está rindiendo culto al mismo diablo. Y es por eso que la Biblia dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Le alabamos, hermano. Le alabamos, iglesia. Y de repente usted ve a las personas y se sacan, hermanos, ahí de su cartera una camándula, una figura, y dice: me va a cuidar, yo sé que me va a ayudar. O andan el crucifijo, andan el muñequito ahí, porque Cristo no está crucificado. Amén, hermanos. O de repente, ¿verdad?, entran a su casa y ahí tienen la imagen, ahí está la supuesta virgen o el santo supuesto, y le rinden culto, le dan gracias, le veneran, le adoran. Amén, hermanos. Y luego encontramos a las personas cuando se les predica el evangelio y dicen: no, es que nosotros no los adoramos, los veneramos, ¿verdad? Y de repente usted ve a esa misma persona de rodillas ante el muñeco y dice que le está venerando y no adorando, ¿verdad que sí? Pero toda veneración, como le quieran llamar, si se hace de rodillas, es adoración. De tal manera que el diablo le dice a Cristo: si postrado me adorares. Amén. Si postrado me adorares. Entonces entra la idolatría, y no crea que en el tiempo de Noé no estaba como estos tiempos. Así, de la misma manera, veamos lo que dice la palabra del Señor. Vamos a regresar nuevamente donde dimos inicio y vamos a ver algunos aspectos muy importantes ahí. Mateo capítulo 24. Le alabamos, hermanos. Y vamos a tomar el verso 37, bueno, 37 ya. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así dice la Biblia, hermanos. Como en esos tiempos, así como se vivía en ese tiempo, así se vivirá hoy. Dice la Biblia: porque como en los días, ¿qué dice? Antes del diluvio. Así dice, hermano. ¿Qué más dice? Léalo, por favor. Ok, lo detenemos ahí. Estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose y dándose. Pues nosotros leemos esto y dice uno: bueno, ¿y qué malo hay en comer y beber, casarse y darse en casamiento? Normal, la vida cotidiana. El problema es que había un pregonero de justicia. El problema es que había alguien que estaba predicando de un diluvio que venía, y la gente vivía como si no iba a pasar nada. ¿Me explico? Así como ese tiempo es el tiempo de hoy. Usted le predica a la gente y dice: ¿quién ha ido al infierno? Dice, y ha venido para que diga cómo es. Bueno, yo te presento a alguien, este es Jesucristo. Él descendió a las profundidades de la tierra. El mismo Dios que creó ese lugar para el diablo y los ángeles, ese mismo da testimonio de que ese lugar es real. Amén. Ya vamos. Estaban comiendo, bebiendo y dándose, casándose y dándose en casamiento. ¿Sabe qué estaban diciendo con esta actitud? Ese viejo está loco. Ese señor Noé, como yo creo que la edad, algo le está afectando. Está construyendo un barco a kilómetros de el mar más cercano. ¿Cómo va a hacer mover ese gran barco hasta aquel mar? No, sencillo, es que el mar iba a venir. Es que iba a caer agua del cielo, cosa que no había pasado, de acuerdo a la Biblia, hasta ese tiempo. Y no lo creía la gente, porque dice que va a caer agua de arriba, pero de arriba nunca ha caído agua, sino que se veía era un vapor que cubría, regaba todo el campo, toda la tierra, y así la hierba, los árboles podían alimentarse con el agua, o crecer, tener vida. Amén, hermanos. Entonces la gente no creyó. Lo mismo si usted le habla de un lugar llamado infierno, la gente se ríe y dice: es mentira, si eso no existe. Todos nos vamos a ir para el cielo. Todos nos vamos a ir para arriba, no importa cómo estemos, Dios es tan Dios de amor. O si muero, bueno, de allá del purgatorio me saca a mi familia. Porque luego entra la religión, ¿verdad?, con esa mentira del mismo diablo, y le dice a la gente: pues vas al purgatorio, te hacen unos novenarios, unos rezos, y luego, bueno, vienes para el lugar celestial. Te vamos a trasladar a purgar unos días allá. Depende de cuántas misas, cuerpo presente, cuerpo ausente, y no sé, novenarios, no sé cuántas cosas más, ¿verdad?, se han inventado para sacarle el dinero a la gente. Estamos aquí, ¿verdad, iglesia? Para sacarle el dinero
a la gente. Y luego de repente la familia, pues con el dolor y queriendo ayudar al muerto. Pero lamentablemente, si el que murió, el que falleció, no hizo nada por salvar su alma, los vivos no van a poder ayudar después de que muera. Amén, hermanos. Esto de la salvación es responsabilidad propia de cada persona. Tu hijo no te va a salvar. Tu papá o tu mamá no te van a salvar. Un familiar no te va a dar la salvación. La salvación te la da Cristo y esto es personal. Un trato personal con Él. Si no recibes a Cristo, pues tendrás condenación eterna. Mas si recibes a Cristo, tendrás vida eterna. Eso dice la Biblia. Amén, hermanos. Fíjense que esa filosofía de que bueno, que se van al purgatorio y que las almas en realidad nunca van a pasar una eternidad en la condenación, como lo hemos enseñado, viene de la filosofía platónica. Cientos de años antes de Cristo, Platón enseñaba del famoso Eidos, donde venían las almas y que Dios las mete en el cuerpo humano, pero que el alma en realidad nunca va a un lugar de tormento, sino que regresa al mundo Eidos, al mundo espiritual, y luego pues ahí se queda tranquilo toda una eternidad. La Iglesia Católica adopta esto, hermanos, bajo muchos personajes conocidos en la historia, como Agustín de Hipona, adoptan esa costumbre. Dice, no, es cierto, pero Agustín lo plantea diferente. Miren, lo que yo les voy a decir es esto: todas las almas se salvan, todas las almas se salvan, aquellas que están en el plan de salvación. Es lo que dice él, de tal manera que hay la predestinación, que Dios ya predestinó un grupo de personas que se va a salvar y un grupo de personas que se va a condenar. Esta teología, esta enseñanza, esta doctrina es diabólica. ¿Sí me explico? Porque la Biblia no me enseña eso. Dios dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que el pecador se arrepienta. Entonces no es que Dios tiene su grupo que va a salvar y su grupo que va a condenar. Amén. Dios dice, volveos a mí. Volveos a mí, ¿verdad? Hallaréis descanso. Volveos, vuélvanse a mí. Dios está llamando al hombre. Dios dice, vengan y estemos a cuenta. Venid luego, dice Jehová, y está llamando a todos. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado o envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, la decisión es del hombre, tenga vida eterna. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El tiempo que se vivía en el tiempo de Noé, de acuerdo a la Biblia, es el mismo tiempo que estamos viviendo. Hoy la gente vive como que si no viene nada. Hay una larga vida todavía por vivir, cuando los tiempos nos están diciendo que los juicios de Dios vienen. Las señales que estamos viendo nos dicen que la iglesia va a ser arrebatada tarde o temprano, que muy pronto nosotros vamos a desaparecer y la gente vive como si nada. Y esto es un llamado de alerta para todos los que estamos en Cristo, de no mirar las cosas así tan tranquilas, hermano. Hay que estar apercibidos, hay que estar listos, hay que estar buscando a Dios en todo momento, en todo tiempo. Alabamos, iglesia. Buscando a Dios en todo momento, buscando a Dios en todo tiempo, porque tenemos que estar preparados. Dice la palabra del Señor, hermanos, que son bienaventurados aquellos que sean hallados dignos de estar delante de Él, de ser levantados en ese día del rapto. Amén. Entonces, ¿cómo estaba la gente? Bueno, estaba comiendo, estaba bebiendo, casándose y dándose en casamiento, porque nada pasa. No va a pasar nada. Esa era la mentalidad de la gente, como la mentalidad del mundo actual. No viene nada. ¿Cuánto tiempo tienen esos locos, esos cristianos, esos bullistos, de estar hablando de que Cristo viene y nunca viene? Va a venir. Ténganlo por seguro de que va a venir. El día y la hora no lo sabemos. Amén, hermanos. Pero las señales que Él dijo que se verían antes de ese acontecimiento las estamos viendo. Amén, hermano. Las estamos viendo. Todo lo que se ha visto en el planeta, hermanos, después del 2000, del 2000 hacia acá, hemos visto acontecimientos proféticos de una manera, hermanos, tan rápida, uno tras de otro, cumpliéndose hasta nuestra fecha. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Ok, vamos a ir al Génesis, capítulo 6. Gloria al Señor. No le molesta si llegamos hasta las 12 con el mensaje, ¿verdad? ¿No le molesta, hermano? Ok. Y el verso 1, el capítulo 6. ¿Qué dice, hermano? Lea.
les nacieron hijas. Esta palabra, por ejemplo, el texto que estamos leyendo, aconteció que cuando comenzaron los seres humanos, dijera el hebreo, los seres humanos, y veamos la diferencia que va haciendo aquí la Biblia. Cuando comenzaron los seres humanos o los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Amén. Hijas a los seres humanos. Y dice el verso 2 que viendo los hijos de Dios, aquí son, estos dos textos separan totalmente de lo que se está hablando. Primero son los hijos de Adán, con M, los hijos de Adán, del hombre, el ser humano, que comenzaron a multiplicarse y les nacieron hijas, que viendo ahí la palabra del hebreo es Benei Elohim, que viendo los hijos de Dios, y no está hablando de la descendencia de Set, porque muchos dicen que estos son los descendientes de Set, los primeros que invocaron el nombre de Jehová, que aparecen en el libro de Génesis. No, absolutamente no, porque esta palabra es exclusiva para los ángeles. Esta misma palabra, Benei Elohim, nosotros encontramos en el libro de Job, que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos, los Benei Elohim, exclusivamente para seres espirituales, no para hombres, no para humanos. Entonces, viendo los ángeles caídos, que las hijas de los hombres, fíjese que el hebreo se tradujera correctamente. Hay palabras que por lo menos nuestra versión Reina Valera las suaviza. ¿No ven? Porque cuando dice y dio a luz, pues la Biblia dijera rectamente parió. Pero luego viene, no, dio a luz, que es lo mismo. Entonces, el texto, hermanos, dijera ahí, bueno, el que estamos leyendo dice esta versión, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. El hebreo original dice que estaban buenas. Viendo los ángeles o los hijos de Dios, que las hijas de los hombres estaban buenas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El hebreo dice penetrando a todas las que tomaron. Las penetraron espiritualmente, no físicamente. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, allá leímos, acuérdese que abandonaron su morada espiritual. Porque luego viene la teoría, es que un espíritu no puede tener relaciones con carne, o sea, con un ser humano, porque el espíritu es espíritu, ni siquiera se ve, no se puede palpar, porque es espíritu. Bueno, la Biblia me dice que abandonaron su morada espiritual. Y los ángeles tienen la capacidad de materializarse. El apóstol Pablo, y esto no fue solamente en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo dice que muchos hospedaron ángeles sin saber, porque pensaron que eran seres humanos o predicadores. ¿Y quiénes eran? Bueno, eran ángeles en forma humana. Amén. Abandonaron su morada espiritual y comenzaron a penetrar, de acuerdo al original, a las mujeres a las cuales les engendraron hijos. Vea, el verso 3 en adelante dice, leámoslo: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuánto dice ahí? 120 años Dios dio de oportunidad para que aquella generación se arrepintiera. 120 años, algunos especulan de que fue más tiempo, pero Noé estuvo construyendo el arca y predicando de ese diluvio que vendría, que no quisieron creerle porque todos estaban bebiendo, comiéndose, casándose y dándose en casamiento como si nada iba a pasar. Amén, iglesia. Como si nada iba a pasar. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Eso dice la Biblia. Ahora, el verso 4 dice, leámoslo, dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Y quiénes eran los gigantes que habían en aquella tierra, ¿verdad? En la tierra en aquellos días? Bueno, los que habían caído de arriba. ¿Sabe que a esos gigantes que usted ve ahí, que es la traducción que nosotros tenemos, en el hebreo se les conoce como Nefilim?
Nefilín, y esto significa los caídos o seres caídos. ¿De dónde cayeron? Bueno, cayeron de allá, del cielo. Recuerde lo que Jesucristo dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén, hermano. Los caídos, Nefilín, eso significa los caídos. Y luego, no solamente antes, dice, y también después que penetraron o se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ahora dice ahí, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, ¿quiénes eran esos varones? Bueno, la Biblia habla de gigantes, pero ahí comienzan a aparecer lo que posteriormente conocemos como demonios. Y una malformación o deformación de la genética humana. Hasta hace poco tiempo se descubrió de que sí se puede intervenir la genética humana, ¿verdad? Hay tantos lugares donde hermanos pueden meter una oreja de un ser humano en un animal y mantenerla con vida. Ahí crearon la oveja Dolly, si no me equivoco, el primer animal que clonaron. Y estas personas dicen, tenemos, ¿verdad?, el poder, por decirlo de esta manera, de poder clonar a un ser humano. Lo único que no tenemos autoridad de hacerlo. A muchos esto puede ser imposible, pero si usted investiga, usted se va a dar cuenta de lo que está pasando. Y comenzó la raza humana a deformarse, la genética humana fue intervenida. ¿Con qué propósito? Porque Dios no creó gigantes, hermano. Dios creó al hombre perfecto, eso dice la Biblia, completo. Y cuando Dios creó al hombre, dice que lo vio y dijo, es bueno, en gran manera. Y es la única vez que la Biblia usa la palabra en gran manera, fue cuando creó al ser humano. Él no creó gigantes. ¿Pero por qué vinieron? Bueno, fue intervenida la genética humana. ¿Y quién lo hizo? Bueno, este animal llamado diablo, con todo aquel séquito que le siguió en la rebelión, pueden intervenir de tal manera, si usted no lo ha visto, no se ha dado cuenta, por lo menos investigue. Un demonio puede entrar en el cuerpo de una persona y tomar sus cuerdas vocales para hablar a través de esa persona, y puede hacer movimientos feos, imposibles, hermanos, para un ser humano común. Tener una fuerza sobrenatural, si puedo usar esta palabra, que no tienen los seres humanos comunes, pero sí las pueden tener poseídos por demonios. La Biblia nos enseña en Lucas de un personaje que tenía una legión. Eran cientos de demonios que habían en la vida de esta persona. Y dice la Biblia que era impelido. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el demonio lo tomaba y lo llevaba a otro lugar sin que el hombre quisiera ir. Era impelido por los demonios y era llevado a los sepulcros. Tomaba pedazos de piedra tiestos y comenzaba a herir su cuerpo. El diablo siempre ha sabido que su cuerpo, hermano y hermana, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o que fue creado para ser templo del Espíritu Santo. Y lo que quiere es deformar, lo que quiere es destruir este cuerpo que puede servir como templo del Espíritu Santo de Dios y Dios habitar en la vida del ser humano. Y bueno, comenzaron a ser gigantes, dice la Biblia, y estos gigantes tenían 6 dedos en cada mano cuando Dios los creó con 5 en los pies, y de una estatura, no sé, fuera de lo normal. ¿Sí me explicó? La genética humana había sido intervenida, de tal manera que Dios dice que toda carne se había corrompido, y por eso decidió destruir a los habitantes de la tierra en ese tiempo con el diluvio. Toda carne, y cuando dice toda carne es porque no solamente está la de los seres humanos, no es solamente nuestra carne. El apóstol Pablo dice en sus cartas que una es la carne del ser humano, otra es la carne del cuadrúpedo, del reptil y de las aves. Entonces, cuando la Biblia dice que toda carne fue corrompida, fue intervenida por estos agentes demoníacos, es que aún los animales fueron contaminados también. Amén. Yo no sé si alguna vez usted ha visto a una persona manifestándose y exigiendo derechos, como lo hacen hoy mucha gente, derechos, hermanos, de que se apruebe el matrimonio con animales. En algunos países lo están haciendo.
de que la gente se pueda... De repente vemos ahí una foto de alguien que se casó con un perro. Al otro día salió de, no sé si era luchador, no sé qué profesión tiene este hombre, pero se casó con una muñeca. Y se le rompió la muñeca. Se le murió la muñeca. Y ya hay gente que se está casando con árboles, con animales. Hermano, el tiempo que estamos viviendo no es diferente al tiempo de Noé. El tiempo de Noé no es diferente al tiempo nuestro. Jesucristo dijo que nosotros viviríamos igual que en los tiempos, o nuestros tiempos serían como en los tiempos de Noé. ¿Había una influencia diabólica, espiritual en ese tiempo? Sí lo había, como lo hay ahora. Y ahora es normal. Ahora es normal verse estas cosas cuando antes no lo era. Que de repente nosotros vemos un grupo de personas manifestándose para que les aprueben matar a sus propios hijos en su vientre. Eso no es normal de un ser humano. Pero vea lo que la Biblia dice. Vamos a detenernos ahí en Génesis y vamos a ir a segunda de Timoteo, si no me equivoco, capítulo 3. Vamos ahí, hermano, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Alabamos al Señor, hermanos. Tenemos vigilia, iglesia. Gloria a Dios. Verso 1 en adelante vamos a tomar, hermanos, del capítulo 3 y vamos al verso 1. Ok, veamos esto, hermano, que en los postreros días y los postreros, o sea, los días finales, los días últimos, vendrán tiempos peligrosos. Dígame usted si no estamos viviendo en tiempos peligrosos. Hermano, nosotros tenemos que salir y bueno, andar ahí con cuidado, con precaución, porque la situación no está fácil. Son tiempos peligrosos los que nosotros estamos viviendo. Amén, hermano. Y no solamente por esto de la pandemia, el tiempo peligroso es por la maldad en la vida del ser humano, que de repente escuchamos, gracias a Dios que, hermanos, hemos nada más visto, escuchado a través de las noticias, que de repente un jovencito, hermano, llevó un arma a su escuela y comienza a matar a sus mismos compañeros, los que jugaron con él, los que comieron juntamente con él sin ninguna causa, a dispararles y a matarles. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? ¿Qué? El deseo, porque muchos de ellos dicen, no, escuché una voz que me dijo que los matara, o que alguien mató a sus padres o mató a sus hijos. Es que yo estaba escuchando una voz que me dijo que los... ¿De dónde viene esa voz? Esa voz viene del mismo diablo, de los demonios que están operando fuertemente en este tiempo. Porque el tiempo que estamos viviendo es como los tiempos de Noé. Esto dice la Escritura. Así está la humanidad. Y vea lo que dice el verso 2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Esa gente vanagloriosa, amadores de sí mismos, idolatrando muchas veces a sus propios cuerpos. Hay algo que se conoce como el fisicoculturismo, no es fisiculturismo, ¿no? Fisicoculturismo. Y note la palabra que está entrelazada con varias que se mencionan. Culto. Culto. Rindiéndole culto a su propio cuerpo. Gente amadora de sí mismos que solo van a ver su propio bien, no importando si pasan encima de quién, para lograr el objetivo. ¿Estamos viviendo esos tiempos? Bueno, entonces estamos en los tiempos finales, hermano. Sigamos leyendo, dice la palabra, ávaros. Así es la palabra, o avaros. Avaros, vanagloriosos, soberbios, ¿sí dice, verdad? Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hermano, para el siglo I, cuando se dijeron estas palabras, oiga, el judío se podía echar para atrás y decir, ¿cómo es que estás diciendo eso? Si eso es imposible que suceda, si el primer mandamiento con promesa es honra
a tu padre y a tu madre, ¿verdad que sí? Y por allá dice, para que seas de larga vida sobre la tierra. Hay una promesa de bendición para todo aquel que honra a sus padres. Amén, hermanos. Todo aquel que honra a sus padres, Dios promete que esta persona será de larga vida sobre la tierra. Y el que no los honra, dijéramos allá en el campo, le pondrán machete. Porque si el honrar a nuestros padres tiene promesa de larga vida, el no honrarlos tiene promesa de corta vida. Y esto lo estamos viendo en los hijos de hoy, en las generaciones de hoy, ¿sí o no, hermano? Los estamos viendo. En aquel tiempo, en el siglo I, decían, no, esto es una locura. ¿Cómo? Si hay un mandamiento con promesa, tenemos que honrarle. Pero ahora no toman en cuenta la Biblia, no toman en cuenta la palabra. Amén. Y aparte de ello, que los están doctrinando, porque nosotros no queremos hacer nada. Amén. Y que de repente usted puede ver a través de un momento de noticia o de información, que de repente en cierto lugar hay personas enseñándole a un varoncito de corta edad que si quiere ser hembrita, puede ser hembrita también. ¿Sí me explico? Y que les enseñan con estas palabras que yo voy a decir, que quizás pues no debería decirlas porque hay niños y hay personas, pero en las escuelas se los dice. Usted tiene pene, ¿verdad? Sí. Pues no importa, aunque tenga pene, usted puede ser hembrita. Hace poco salió un video donde una maestra le estaba diciendo al niño que dijera que era mujercita. Por favor, gente que no tendrá misericordia. Amén. ¿Y cómo es el tiempo? Mire, si usted lee todo este capítulo, usted va a dar cuenta cómo es el carácter del hombre en estos tiempos. Y esa es una señal de los tiempos del fin. Esto dice la Escritura. En los postreros tiempos. Esto se estaba escribiendo en el primer siglo. Ahora estamos en el siglo XXI. El siglo XXI. Y pareciera que eso apenas acaba de salir, hermanos, en noticias. Pero no, hermanos, si fue en el siglo I que se dijo. Pero la Biblia se cumple. La palabra de Dios se cumple. Y vuelvo a decir, hace poco veíamos, hermanos, que bueno, en Argentina, aquellas mujeres ancianas incluso, que ya ni podían ni con ellos mismos, pero celebrando a gritos de que se aprobó el aborto y intervenirlo a las 14 semanas. Matar a su propio bebé en el propio vientre. Aplaudir esto y celebrarlo, hermano, uno se comienza a preguntar, bueno, ¿y qué le está pasando a la humanidad? Bueno, sencillo, el cumplimiento de la Biblia. Amén. Porque usted no va a ver no sé si es a una o a un elefante matando a su cría. Los cuidan, los defienden. Amén, hermano. Eso no lo hace un animal, pero el ser humano lo está haciendo ya. Eso no lo hace un ser humano, que diga un animal, pero un ser humano sí lo está haciendo y como que si no está pasando nada. Ahora es legal. Cuando, hermanos, comenzaron a formarse las leyes en las naciones, las personas trataban, esos gobernantes, aunque no conocían la Escritura, trataban de ir a ella para implementar leyes, hermanos, que pudiera educar a la raza humana, para poder formar a través de las leyes, hermanos, personas con buenos principios, que amaran la vida. ¿Sí me explico? Que se amara el uno al otro. Porque ese no matarás es penado hasta el día de hoy. Si alguien mata a alguien, pues lo llevan a la cárcel. ¿Sí o no? Y esas leyes vinieron bajo las leyes de las Escrituras. Pero ¿qué es lo que están haciendo ahora? Sacando la Escritura. Pensando que van a estar mejor, van para peor. Pensando que van a estar mejor, que bueno, siguiendo a un libro, ese libro no debería tener autoridad sobre nosotros. Bueno, es la palabra de Dios, ¿cómo no va a tener autoridad? Pero cuando la gente se aparta de la Biblia, viene este corazón degenerado del hombre. Un corazón peor que el de un animal. Amén. Peor que el de un animal. Deseando, queriendo matar a su propio. Qué tremendo.
¿Lo han visto ustedes? Manifestaciones de toda clase. De toda clase. Manifestaciones de toda clase, y como yo lo he venido diciendo, que las grandes élites, con la intención de diezmar el planeta Tierra, diezmar a la humanidad, están aprobando todas estas leyes. ¿Por qué? Porque si matas o alguien mata a su bebé en su vientre, pues no nace, ya no será una persona. Dicen que como no ha nacido todavía, no es un ser humano, pero a mí la Biblia me dice que Juan el Bautista en el vientre de su mamá fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Por allá el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos, tú me creaste, tú me formaste, y comienza a hablar de la vida. Así que toda aquella persona que dice que mientras nacido no es un ser humano, están equivocados. Y la mujer pelea por sus derechos, que quiere la mujer la que viene formándose. ¿A poco no tiene derecho también? Claro que sí. Pero el mundo está loco. Y no es loco por así nomás. Sería la palabra correcta, están endemoniados, hermano. Este espíritu de iniquidad, espíritu diabólico que está metido en la vida de estas personas. Y como yo decía, las élites están aprobando todo esto porque lo que quieren es diezmar el aborto, las uniones de personas entre el mismo sexo, porque hemos visto claramente una persona con otra mujer, aunque digan que tienen relaciones sexuales, no pueden procrear. Se necesita un hombre y una mujer. Un hombre con un hombre no pueden procrear. Se necesita un hombre y una mujer para hacerlo. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Es por eso que cuando Dios creó al ser humano al principio, lo creó un hombre y una mujer. Y luego les dice que se multiplicaran sobre la faz de la tierra, ¿sí o no? Porque es la única manera. Te alabamos, hermano. Entonces, estamos viendo esos tiempos antiguos, alejados, y como que estuviéramos viéndolos ya nosotros en el tiempo de Noé nosotros. ¿Cuántas veces no se han burlado de usted por predicarle el evangelio a alguien? Por llevarle la palabra. Usted de repente le quiere entregar un tratado, un folleto donde hay textos de la Biblia ilustrados, donde la persona puede entender más fácilmente la palabra. O no te aceptan o te insultan. Es que ahora por el asunto de la pandemia. No, si es que antes de eso lo veíamos. Yo les he platicado que en cierta ocasión le iba a dar un folleto a un joven y dice, no, yo soy ateo, como que si me estaba diciendo gran cosa. No, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Mire qué chulada. No cree en Dios. Oye, pero ¿y quién te está dando aire para que respiras? Dime cuánto diste por ese aire de cada día que estás respirando. Si eso viene de Dios, pero no crees en Él. Amén, hermano. ¿Lo vemos? Sí, lo ven. O sea, hay gente así, claro. Y fíjense que pues el ateísmo es algo real. Hay mucha gente que dice, yo no creo en Dios. Pero ateo, esto significa en contra de Dios. Pues no solamente es no creer en Dios. Por eso es que al anticristo se le llama anticristo. Un ateo es aquella persona que sabe que Dios existe, pero no lo quiere reconocer. Un ateo sabe perfectamente que, ¿por qué cree que están luchando cada día, cada momento por, hermanos, enseñar y hacerle creer a la gente que Dios no existe? ¿Por qué luchan tanto? Si saben que no existe, ¿para qué estar tratando algo que no existe? Pero ellos saben que es real. Lo único que es que no lo quieren en su vida. Esa es otra cosa. Y alabamos. Seguimos adelante, ¿verdad? Entonces, podemos regresar nuevamente al Génesis capítulo 6. Alabamos al Señor. Seguimos de fiesta, hermano. Génesis capítulo 6. ¿Lo tiene? Estábamos leyendo el verso que 4 ya. Sí, 5. El verso dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, ¿de dónde venían? Del corazón. Esa palabra en el hebreo es lev. Lev, L-E-V, de pequeña, lev. Y esto no está hablando del corazón que está bombeando la sangre, está hablando del alma. Usted y yo somos almáticos.
todo ese deseo. Yo siempre lo he dicho y quizás he puesto esto como ejemplo. Una persona enamorada, una persona despechada porque le pagó mal, ¿verdad? La persona con quien amaba, y de repente ya lo vio del brazo o lo vio el brazo con otra persona y se siente herido. ¿De dónde? ¿Del corazón que está bombeando la sangre? No, Señor, es del alma. Herido del alma. La persona se le quita el hambre, no quiere comer y quiere morirse. Y quiere morirse. Y que solo pasa llorando. Porque los seres humanos somos así, somos almáticos. Todo el deseo, el designio de los pensamientos del alma eran continuamente hacer el mal. El mal. Aquella gente se acostaba pensando hacer el mal, se levantaba pensando hacer el mal. Así vivía la humanidad. No había un momento de esperanza, de decir quizás más adelante, no, iban para peor todavía. Y Dios decide exterminarlo. Vamos a ver el siguiente verso. Dice, y se arrepintió Jehová. La palabra correcta es, y le dolió en su corazón haber hecho hombre en la tierra, le dolió su corazón. Ahora, el verso 7 dice, y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta quién, hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Menciona toda carne, como menciona el apóstol Pablo allá en la carta a Corintios. Y luego dice, hermanos, me arrepiento de haberlos hecho. Así dice, ¿verdad? Pero viene lo hermoso, la misericordia de Dios, que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y note el verso 9, estas son las generaciones de Noé, varón justo, y ¿qué dice, hermano? Perfecto en sus generaciones. Esa palabra perfecto es la palabra completo, completo en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Usted ve la bendición de caminar con Dios? De obedecerle a Dios. Y quizás alguien puede decir, pero ¿qué puedo hacer para que Dios esté conmigo o caminando conmigo? Bueno, hacer su voluntad. Él ha prometido estar todos los días, eso dice la Biblia, con aquellos que hacen la voluntad de Él. Amén, hermanos. Pero antes de Noé había pasado otro acontecimiento que la Biblia lo describe. Y dice que Dios arrebató, se llevó a alguien, ¿verdad que sí? Este hombre llamado Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Amén, hermano. Aproximadamente 600 años fue cristiano el hombre. Y nunca renegó, hermanos, de ser cristiano y de las pruebas que venían, viviendo en un mundo igual o peor que el que estamos viviendo nosotros. Se mantuvo firme, sirvió a Dios. Y la Biblia nos dice, bueno, y tenía la iglesia, o tenía una iglesia donde congregarse, y se reunía con los demás creyentes. No, era él solo. Pero se mantuvo creyéndole a Dios, siéndole fiel a Dios. Y en un momento Dios decide llevarlo. Y se lo llevó, desapareció. Esa misma manera, de esa misma forma, Dios hará con el pueblo. Dios lo va a hacer, Dios lo ha prometido. Alguien dice, ustedes que están locos, que hablan. ¿A dónde registra la Biblia que antes Dios haya llevado gente que haya desaparecido? Bueno, ahí estamos, en Génesis. El primer libro de la Biblia registra a un hombre que desapareció porque Dios se lo llevó. Amén. Luego más adelante encontramos a otro que la Biblia dice que en un torbellino fue llevado al cielo. Han habido raptos antes del nuestro, sí, ahí tenemos, por lo menos para estar analizando dos. Ahora, vamos a Lucas capítulo 17. Aquí vamos a ir terminando ya, no se preocupe, hermano. Alabamos al Señor, ¿verdad? Gloria a Jesús. Verso 28 al verso 30. Vamos a ver si están los textos que queremos leer. Como sucedió en los días de Lot, comían, bebían,
Mire, todas estas cosas que menciona aquí es de una persona que piensa que, bueno, esto va para largo. ¿Sí o no? Lo mismo que pasó con Noé está pasando aquí con esta gente. La Biblia describe a Lot como un hombre justo que afligía su alma. Si la Biblia lo describe así, esta persona tenía que hablarles de Dios. Tenía, pero la gente decía, estás loco. Esta vida solo es una, como dicen muchos, y hay que disfrutarla. Porque es la mentira que el diablo ha metido en la mente de muchos, en el corazón de muchas personas. La vida solo es una y hay que disfrutarla. Pero la vida no es solo una. Hay una vida física, pero la espiritual es eterna. Dejamos de vivir en este cuerpo, en esta tierra, pero luego pasamos a la vida espiritual. ¿Y qué si la persona no se preparó, teniendo a Cristo en el corazón? ¿Y qué si la persona nunca le entregó su corazón a Cristo? Lamentablemente va a una eternidad de sufrimiento. Lo que dice la Biblia. Bueno, es que ya Salomón dice de que el que muere pues nada sabe y que su memoria es puesta en el olvido. Pues es la revelación que tenía Salomón hasta el momento. Pero luego nosotros encontramos al apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo y le dice que Cristo con su muerte trajo a luz, descubrió la inmortalidad. Amén. De tal manera que Cristo nos enseña que los que murieron en el pasado y creyeron en Él como Dios, estaban en un lugar conocido como el seno de Abraham. Y que la mente no había quedado puesta en el olvido, que estos estaban conscientes de todo lo que estaba pasando. Y que ahí en el centro de la tierra también hay otro lugar, hermanos, conocido como el infierno. De tal manera que el libro de Lucas nos describe la vida de dos personajes. Muchos dicen, es una parábola. Las parábolas no tienen nombre propio. Pero cuando usted lee referente al rico y a Lázaro, aquí encontramos a una persona con nombre propio. No es una parábola, es una historia real. Y de repente, cuando usted sigue leyendo, encuentra a otra persona con nombre propio llamada Abraham. ¿Verdad que sí? Así es que esto termina de cerrar, hermanos, la idea de aquellos que dicen que es una parábola, cuando no lo fue. Personas que en un tiempo debido, tuvo que haber pasado esta situación que Cristo está contando, que los dos mueren, y uno es llevado, el pobre, de acuerdo a lo que la Biblia describe. Otra de las cosas, no por ser pobre se van al cielo las personas. Porque una persona puede ser pobre, pero si no tiene Cristo se va a ir a la condenación. Amén, hermano. El único que salva es Cristo Jesús. Entonces, uno de ellos murió, el pobre, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero de repente también muere el rico y fue sepultado, hablando del cuerpo. Pero en el Hades. Amén, hermanos. En el Hades. En el Seol, se dijera del hebreo, el Seol, abrió sus ojos. Amén. Luego nosotros encontramos enseñanzas como la de los testigos de Jehová, que dicen, bueno, el Hades o el Seol es lo mismo que la tumba. No, señor. No, señor. Porque tanto Hades como Seol no admiten un plural. Usted no encuentra Hades, sí, ¿verdad que no? Es Hades, es un solo lugar. En cambio, el sepulcro sí tiene plural. O sea, el cementerio, el lugar donde están los restos de la persona que ha fallecido, ese sí admite plural. La palabra hebrea para esto es kever, uno solo, un sepulcro. Keverín, muchos sepulcros. La palabra I y M al final habla de una ¿cómo es la palabra? Pluralidad. Entonces, para un sepulcro, para una tumba, sí hay plural, pero para estos lugares espirituales no lo hay. Así que no pueden ser el mismo lugar. Porque en el griego es meneminion. Meneminion, tumba. Meneminion in, muchas tumbas o cementerio. Esto se admite en plural. Pero Hades y Seol no. Así es que es un lugar que conocido desde un idioma del hebreo como el Seol y en el griego como el Hades. Y ahí no están los cuerpos, ahí están las almas. ¿Amén? Ahí están las almas. Es por eso que tampoco puede ser bíblico cuando las personas dicen que Cristo cuando muere fue y les predicó a aquellos que habían muerto antes
en el tiempo del diluvio, que no habían sabido de Él para darles oportunidad de salvación. No, Señor. Los que lleguen a ese lugar ya no van al cielo. Ya no pueden salir de ahí. Y aunque la religión diga que los saque y los lleva a descansar, no los lleva a descansar. Amén, iglesia. Ya se cansaron, ¿verdad? Yo no. Dice que alzó sus ojos estando en tormento. Hay una llama ahí. Hermano, si acababa, dijéramos, de abrir los ojos. Dice que abrió sus ojos y se vio que estaba en tormento. E inmediatamente, ¿cuánto tiempo había pasado? Segundos. Y ya estaba pidiendo que alguien llegara y le refrescara su lengua, aunque sea con la punta del dedo, que mojara en agua. ¿Usted ve cómo es ese lugar de tormento? No es que bueno, y después de unas 3 horas comenzó a sentir calor el hombre. Y bueno, quería tomarse un fresquito o algo ahí. Un agua, dijeran los hermanos mexicanos. Quería tomarse un agua y bueno, no había nadie que le diera nada. No, en el mismo instante que abre sus ojos y mira hacia arriba, ve a Abraham y ve a Lázaro en su seno. Amén, iglesia. Así es que Cristo sacó a luz la inmortalidad. Amén. De tal manera que Gálatas, capítulo 4, verso 8, dice que Él se llevó cautivos a los que estaban cautivos. ¿Dónde? En el seno de Abraham. ¿A dónde lo llevó? Bueno, lo llevó al tercer cielo. De tal manera que después de que Cristo muere y resucita, las personas que mueren ya no van al centro de la tierra, conocido como Hades o Seón, sino que van directamente al cielo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que él quería estar ausente del cuerpo, muerto, morir, ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Porque todos los que mueren en Cristo van a la presencia de Dios, a lo que también, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, habla de ese famoso paraíso en los cielos, de donde se copió el primero y el segundo que nosotros encontramos. El primero, que Dios lo formó sobre la superficie de la tierra, que plantó aquel lugar, ¿verdad?, para que poner al hombre ahí. Pero luego está el otro conocido como el seno de Abraham, o paraíso también, donde iban las almas de aquellos que morían creyendo en Dios, pero no iban al cielo, se quedaban ahí en un descanso, estando conscientes de todas las cosas. Amén. El rico que muere reconoce. Es que los sentidos no se pierden, hermano. Dice que alzó sus ojos, así que pueden ver. Reconoció. Y de repente habló, o sea, que pueden hablar también. Y de repente se vio que estaba siendo atormentado. La gente siente ahí, hermano, porque son almas. Y allá dice la Biblia que Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados. Y la palabra predicar ahí, del griego koiné, es la palabra pregonar. Y ahí no es un mensaje de salvación, sino que a pregonar que Él había muerto, pero con su muerte había vencido al diablo y había vencido todas las potestades que habían tomado el control de la tierra, de tal manera que Pablo escribe que despojó públicamente, exhibiendo a los principados y a las potestades, exhibiéndolos en la cruz del Calvario. Y va y proclama a los espíritus, no a las almas, a los espíritus. Así que no pudo ir a las personas que habían muerto, porque la persona muerta es un alma, no es un espíritu. La Biblia dice que el espíritu, el soplo de vida que Dios da, regresa a Dios, y el cuerpo a la tierra de donde fue tomado. Así dice la Biblia. Estimados hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Y como la muerte puede llegar a nuestra vida, en cualquier momento el rapto de la iglesia se puede efectuar. Debemos de estar preparados en todo momento. Amén, iglesia. Debemos de estar listos en todo momento. Debemos de darle honras y glorias a nuestro Dios en todo momento. Vivir para Él en todo momento. Cada segundo, cada minuto que pase, cada tiempo, cada hora que pase, hermano, debemos de vivir para Él en todo momento. Amén, iglesia. Un pueblo apercibido, un pueblo preparado en cualquier momento de nuestra existencia aquí. Le invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor por su amor y su misericordia. Gloria a Jesús. Gloria a Dios.
Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, si alguien quiere recibir a Cristo, ya sea por primera vez o reconciliar con el Señor, ahora es el momento. Amén, hermanos. Alguien más que quiera hacerlo, alguien más que quiera pasar al frente para reconciliarse con el Señor, la oportunidad es hoy. La oportunidad es hoy. Ahora es el momento. Si alguien más quiere venir a los pies de Cristo, decirle: Señor, yo te he fallado, yo te pido que me perdones. Pase al frente si gusta hacerlo. Y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que haga obras en nuestras vidas. Alguien más que quiera hacerlo. Esto no es de cobarde, esto es de valiente, hermano. Decirle: Señor, pues yo te he fallado, perdóname. Yo no quiero ser igual. Gloria a Jesús. Ahí donde está, órele al Señor, pídale perdón a Dios. Dígale que le ayude, hermano, a seguir adelante. Usted ya conoce de Dios, conoce de la palabra. Usted ya conoce, ya sabe cómo hacerlo, hágalo. Su trato con el Señor. Usted y Dios. Hable con Él, hermano. Si hay algo en su vida, algo que hizo que no estuvo bien, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Dígale: perdóname, Señor, yo te he fallado. Pero que sea con ese deseo, esa intención.